Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer al oído de los patriarcas de Esteban Fernández Barris? Bueno, Esteban es un escritor costarricense que además es ingeniero, administrador, gerente de proyectos y que debuta con esta su primera novela y vaya de qué manera. Si ustedes son de las personas que tal vez conocen poco de la historia de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, pero no están interesados en leer un tratado de estudios sociales o un ensayo académico, definitivamente este libro es para usted. Aquí Esteban nos ofrece una narrativa bastante entretenida, sin que esto implique que no haya una rigurosidad en aquellos hechos o eventos históricos que aquí se mencionan, pero que son mostrados de una forma bastante amena, con una narrativa muy interesante. Entonces creo que invita a que conforme se van mencionando pues ciertos eventos históricos, queramos eventualmente pues indagar más sobre estos temas, ¿no? Y bueno, él recurre al recurso de un narrador que es protagonista también. De hecho, el texto empieza pues mostrándonos a este narrador que se encuentra en la cárcel, que no quiere inicialmente presentarse, sino hasta hacia el final del relato es que ya decide revelarnos de quién se trata, pero que bueno, entonces se encuentra en prisionero y decide contar pues cuando regresa de Europa y se encuentra una Costa Rica que está en pleno proceso electoral. En aquellas elecciones donde se elige a Alfredo González Flores. Y bueno, esas elecciones donde Alfredo González Flores gana sin ni siquiera haber obtenido un solo voto, superando a dos de los candidatos favoritos. y este narrador pues nos dice que bueno, él formó parte de esa mano invisible que logró ese triunfo, ¿no? Y a partir de aquí ya nos empieza a mostrar pues diferentes momentos y circunstancias que se dieron en Costa Rica a principios del siglo pasado, continuando por ejemplo con la dictadura de Tinoco, esta dictadura que duró pues casi prácticamente un poco más de un año, y ya posteriormente pues continúa pues mostrándonos por ejemplo la conformación de la Liga Feminista Costarricense, que culmina con la obtención del voto femenino en Costa Rica, el voto de las mujeres, el derecho al voto, y también nos va señalando, por ejemplo, otros momentos como bueno, todo el tema de las garantías sociales, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Manuel Mora, por ejemplo. Y el relato va finalizando cuando posterior, digamos, a la Guerra Civil del 48, aquí se nos presenta pues la figura de Figueres Ferrer, y culmina con el asesinato conocido como el Codo del Diablo, ¿verdad? Que es el primer asesinato del que se tiene noticias, que fue político aquí en Costa Rica, por lo menos que se constata que fue un crimen político. Y bueno, entonces también vamos viendo pues cómo se van confluyendo estas fuerzas, digamos, por un lado comunistas, por un lado liberales en Costa Rica durante ese periodo. Y el relato pues culmina ahí, y en ese momento se nos revela quién era la persona que nos venía narrando y que era protagonista, que formaba parte de esos eventos. Un poco el título hace referencia a eso, ¿verdad? Era una persona que podía estar muy cerca de estos patriarcas, de estas figuras que construyeron la historia de Costa Rica a principios del siglo XX, y que de alguna forma pues también fueron definiendo pues nuestra idiosincrasia o la forma democrática del país. Entonces, sin duda, pues yo sé que es un libro que les va a gustar muchísimo. De alguna manera se confluyen, digamos, como diferentes universos que ya hemos venido como
conociendo a través de otras lecturas que hemos hecho en el club, por ejemplo cuando leímos El año de la ira de Carlos Cortés, que se refiere al año de 1919, cuando fue la dictadura de los Tinocos. También, por ejemplo, cuando leímos Las posesiones de Carlos Alvarado Quesada, que se refiere, bueno, a las consecuencias de la guerra civil del 48, y también, digamos, lo que sucede en el país con los campos de concentración que se instauran acá en suelo nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Y ni qué decir cuando leímos, por ejemplo, Casada con una leyenda de Henrietta Vaux, que fue la primera esposa de Figueres Ferrer, y que bueno, fue nuestra primera dama también, y que ella desde su perspectiva pues nos va contando todos estos hechos que también se hacen referencia en este libro de la guerra civil del 48. Entonces, bueno, sin duda yo sé que es un texto que les va a gustar muchísimo. Hay, bueno, cualquier cantidad de intertextos, y por lo tanto somos invitados también pues a buscar más información de otras fuentes para poder indagar muchísimo más sobre este relato. Y estoy segura que también el descubrir quién nos viene contando esta historia también es algo que nos va a gustar muchísimo y nos va a generar muchísima reflexión también personal. Entonces, así sin más, inicien con la lectura de Al oído de los patriarcas de Esteban Fernández Barrios, y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.